adoración, lo mejor de nuestras vidas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Te daré lo mejor, Señor.
Muy buenos días, queridos hermanos. Como siempre, estimada familia y amigos, simpatizantes y fieles que se conectan con nosotros para que tengamos este encuentro de bendición. Yo doy gracias al Señor, que es bueno y que nos permite un día nuevo y que nos concede estrenar hoy una nueva misericordia. La palabra de Él dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos sumergirnos en esos manantiales por la fe? Después de todo lo que nos pasa y después de todo lo que nos equivocamos, de todo lo que fallamos, ¿qué sería? Por eso es bueno sumergirse cada mañana en sus misericordias, porque dice la palabra del Señor, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias. Así que muchas gracias, Señor, por renovarnos la oportunidad cada día. Y hoy, por permitirnos encontrarnos por este medio con nuestros fieles, con tus fieles, bendito Señor, para que juntos disfrutemos de esta reflexión, de esta comunión, de tu palabra y poder sacar de ahí un consejo, un fortalecimiento, un alimento, una revelación, lo que tú nos quieras dar, Señor, para nuestra vida, para nuestras situaciones y nuestras situaciones familiares. Si usted está con la familia, qué bien. Le saludo en el nombre de Jesús. Y si usted no está con familia, usted solamente está con su dispositivo, pues también le saludo y un abrazo en el nombre de Jesús. Hoy quiero compartirle un tema del libro de Job, en el capítulo número 1. Job, capítulo 1, quiero compartirle el tema que le puse por nombre Cuidando nuestro muro. Yo no sé si usted sabía que tenemos un muro invisible a nuestro alrededor. De eso vamos a hablar. Pero no le estoy hablando de los muros de las redes sociales. No, estamos hablando de muros reales, muros, en algunos casos, murallas, de las que vamos a comentar un poquito en la introducción, y que son edificaciones para proteger. En algunos casos, en otros casos también resultaron para dividir. Así que el tema se llama Cuidando nuestro muro, y el propósito que tiene este tema es que cuidemos ese muro, o que lo reparemos si está deteriorado, o que lo fortalezcamos y reforcemos si está debilitado, tanto nuestro muro personal como nuestro muro familiar. Job capítulo número 1, vamos a leer en los versículos del 6 al 11, y hoy traje esta versión, que es más conocida como Nueva Traducción Viviente. Pero siempre cotejo con las Biblias más confiables, como son Reina Valera, las Américas, a veces King James, esa no la tengo ahora, pero cotejo para ver si la paráfrasis, si la redacción coincide en el espíritu, para cuidar bien, porque es palabra de Dios. Y sí, podemos confiar en que la esencia del mensaje está ahí. Job capítulo número 1, versículos del 6 al 11, dice de la siguiente manera. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Y dice, en la versión Reina Valera, dice algo así como, he estado rodeando la tierra y caminando en ella, dice el acusador. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable, de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él. Se lo voy a leer otra vez. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira qué rico es. Así que, pero extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Y ten por seguro que te maldecirá. Mire qué tremendo ese ser, ¿verdad? Acompáñeme a orar, por favor, un momentito, para encomendar al Señor nuestro entendimiento y el momento.
Te damos gracias, Padre nuestro, gracias porque tu audiencia es siempre dispuesta. Siempre tu oído está atento. Eres poderoso para escuchar la oración y el clamor de cada persona que lo hace por millones y miles de millones alrededor de la tierra al mismo tiempo. Qué grandeza que no se puede entender. Pero te damos gracias porque es por tu amor que nos escuchas, que nos comprendes, porque nos amas, que nos atiendes y que nos respondes conforme a tu perfecta voluntad, que siempre es mejor que la nuestra. Perdona, por favor, nuestros pecados y concédenos un corazón fértil para tu palabra y que podamos sacar, Señor, entender la enseñanza a bien de que nos sirva en la vida, tanto material como física y especialmente la espiritual. En nombre de Jesucristo nuestro Señor, a ti encomendamos este tiempo y nuestra meditación. Amén. Muy bien. En los viñedos de Palestina, los que cultivan uvas, acostumbraban a levantar cercos. En ese caso no eran muros, eran cercos de ramas u otros materiales para proteger sus plantaciones de los roedores, porque eran las zorras o los chacales los que más procuraban meterse para destruir las plantaciones, comerse las uvas y roer las raíces. Pero también, al igual que eso, en similitud de eso, en muchas ciudades antiguas también optaron por construir fuertes murallas, altas murallas, para proteger a sus habitantes de los depredadores o invasores de alrededor. Todavía en la actualidad se puede saber que hay ruinas de murallas antiguas, como la de Jericó, por ejemplo. Los que visitan aquellas tierras pueden ser llevados a esa región en donde se mira todavía la muralla antigua de Jericó, que fue verdaderamente emblemática, una muralla descomunal, era casi inviolable, pero se puede leer lo demás en la Escritura, qué fue lo que pasó con ese muro. También todavía se pueden ver las partes del muro que le llaman occidental en Israel, que por años fue conocido como el Muro de los Lamentos. Ahora le dicen, ya no tenemos nada que lamentar, dicen los habitantes de allá. Dicen, ahora le llamamos el Muro Occidental, y todavía hay algo de eso. En algunos lugares todavía hay algunas murallas de pie, como por ejemplo la de Ávila en España. Hay alguna en Cartagena de Indias, en Colombia, hay un lugar amurallado. Hay en Croacia, hay en Francia, en otros lugares. Y la famosa Gran Muralla China, que fue construida hace 25 siglos y sigue de pie como un ícono en la humanidad. Admirable. Pero también Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, la antigua Jerusalén, todavía tiene su muro que la rodea, aunque ya no tanto la protege porque las cosas han cambiado ahora en cosas de milicia, cosas de guerras militares. Pero estamos hablando pues de que siempre los muros fueron construidos para proteger a los que estaban adentro. En Jeremías capítulo 39, si me puede acompañar, en el libro de Jeremías capítulo 39 se nos narra un episodio bastante triste. Ahí se relata el cumplimiento de la profecía divina, cuando el poderoso rey de Babilonia, Nabucodonosor, llegó a Jerusalén, cuando el rey se llamaba Sedequías y llegó para saquearla y destruirla conforme había sido profetizado. Dice Jeremías 39, esta versión tiene hasta la transcripción ya con números o nombres que son más familiares para nosotros. Dice: en enero del 9º año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor llegó con su ejército para sitiar Jerusalén.
2 años y medio más tarde, el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, los babilonios abrieron una brecha en la muralla de la ciudad y la ciudad cayó. Luego dice quiénes entraron, y en el versículo 4 dice: cuando el rey Sedequías y todos los soldados vieron que los babilonios habían invadido la ciudad, huyeron. Se deslizaron por la puerta que está entre las 2 murallas, detrás del jardín real, y se dirigieron al valle del Jordán. Versículo 5. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo capturaron en la llanura de Jericó. Entonces lo llevaron ante el rey Nabucodonosor de Babilonia, que se encontraba en Ribla, en la tierra de Hamat. Allí el rey de Babilonia dictó sentencia contra Sedequías. Hizo que Sedequías presenciara la masacre de sus hijos y todos los nobles de Judá, y sigue la escena muy triste. Dice la palabra que 2 años, en esta versión dice 2 años y medio, duró el sitio alrededor de la muralla de Jerusalén. Durante 2 años y medio, la gente que habitaba ahí no podía salir a proveerse en los mercados de afuera de la alimentación, así que se fueron consumiendo todo lo que había dentro, llegando a posiblemente a morir de hambre mucha gente, hasta que llegó el momento en que no pudieron soportar más. Pero en ese transcurso de tiempo, los invasores lograron abrir una brecha, hacer un acceso en la muralla, y por ahí entraron para comenzar la destrucción. Ya lo leímos, dice, matando a muchos, llevando cautivos a miles, incluyendo al rey que estaba huyendo del ataque. Pero cuando nosotros leemos algo, porque a veces puede parecernos como injusta la situación, pero cuando leemos algo de la historia de Sedequías y del pueblo de Israel, vamos a entender algo del por qué pasaba eso. Si me puede acompañar al segundo libro de Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, vamos a leer de los versículos del 11 al 17. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, del 11 al 17. Ahí vamos a entender que no solamente la muralla de Jerusalén fue abierta, rajada, deteriorada, para que pudieran entrar los invasores, sino que ya la brecha espiritual estaba abierta. Dice, segundo libro de Crónicas 36, 11, los que les gusta estar interactuando con la palabra del Señor, que por cierto los felicito, porque eso es muy importante, ir comprobando que lo que se está hablando es palabra de Dios para que sea confiable. Dice el versículo 11 en esta versión: Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, su Dios, y se negó a humillarse cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. Escuche, Sedequías era un hombre duro y terco, y rehusó volverse al Señor, Dios de Israel. Asimismo, dice el versículo 14, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles, siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces, el Señor Dios de sus antepasados envió a sus profetas para advertirles que porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaban con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. En la versión Reina Valera dice, hasta que ya no hubo remedio. Dios les mandó profetas, les mandó advertencias, les mandó amonestaciones, les mandó exhortaciones para que se arrepintieran, para que cambiaran su conducta, para que se volvieran del pecado, para que llegaran otra vez a la obediencia.
Sin embargo, ya usted escuchó, dice que no solamente rechazaban, menospreciaban, sino hasta se burlaban. Y en el caso de Jeremías, el profeta de Dios, hasta con violencia se burlaban, rechazando la palabra del Señor. Enderecen sus caminos, corrijan su vida para que no tenga que venir el juicio que están provocando, y la gente no hizo caso, desde el gobernante, la gente religiosa y todo el pueblo, hasta que ocurrió lo triste que nosotros leímos. Y fíjense que esta parte de la Escritura, es tan importante como todo, pero esta tiene una especial importancia porque está registrada 2 veces en el libro de Jeremías. Una vez está registrada en el libro de los Reyes y otra vez está registrada en el segundo libro de Crónicas. Eso indica la importancia que tiene para la cristiandad de todos los tiempos este testimonio, esta experiencia acerca de lo que pasó con aquel pueblo, cómo su muralla, cómo su muro fue deteriorado, cómo la brecha fue abierta y cómo la destrucción llegó a ellos. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios dice que estas cosas se escribieron para los que estamos viviendo en los últimos tiempos, para que nos sirva de testimonio y advertencia. Se lo estoy parafraseando, 1 Corintios 10:11. Se lo leo literalmente para que no me confunda yo mucho. Dice, esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Bueno, todo esto ha sido casi como una introducción. Seguramente usted sabe, porque nos lo enseñan en la escuela, que los científicos hace ya de bastante tiempo descubrieron que la Tierra está cubierta por un muro casi invisible. Se refieren a una gran concentración de moléculas de ozono que están en la estratosfera y que tienen un grosor de entre 10 y 20 kilómetros. Esa es la capa de ozono que se le llama. En este caso estamos aplicándola a un muro de ozono, un muro casi invisible de ozono que envuelve a todo el planeta como una burbuja y actúa como un filtro de protección para que la radiación ultravioleta producida por el sol no dañe tanto las plantaciones en la tierra, o lo que está pasando ahora, que ese muro de ozono, esa capa de ozono fue vulnerada, fue deteriorada por causa de la contaminación del humo, por causa de los misiles, por causa de los cohetes y todas esas cosas. Fue deteriorada de tal manera que ahora los rayos ultravioleta del sol están entrando directas. Por eso es que quema el sol de ahora. Pero lo peor de todo es que esos rayos están pegando en las reservas congeladas de los polos, y esas montañas de hielo que están ahí reservadas por Dios para darnos con medida en los tiempos, en las estaciones, están siendo deterioradas, están cayendo las montañas de hielo y el agua se está escaseando, los mares se están levantando, las tormentas se están descontrolando por causa de que la capa de ozono protectora ha sido vulnerada y deteriorada. Pero le pongo este ejemplo para que usted vea que el planeta de la vida, el planeta bello, el planeta azul le llaman, donde nosotros habitamos, el cual es nuestro hogar, estaba protegido por Dios desde su creación, para que no nos dañara nada. Sin embargo, el hombre se ha encargado de abrir brecha en esos muros. Apliquemos esto ahora al libro de Job. Y aquí dice que se registra un diálogo, la palabra revela que se registra un diálogo en la dimensión espiritual, donde no hay tiempo, donde todo es eternidad. Y ahí habla de que hay un diálogo entre nuestro santo Dios creador y el fiscal acusador, que ahí se llamó Satanás y que ahora se conoce como diablo, que es el enemigo de las almas y es el comandante de las huestes malignas que causa tantos destrozos en la tierra y en el cosmos. En fin, hubo un diálogo. Y ahí el mismo Satanás revela
no porque por buena intención, sino posiblemente porque no es perfecto, pues es creación. Él mismo reveló, dice, Dios, pero este hombre de quien están hablando, de Job, te es fiel porque pues lo tienes rodeado con un muro de protección, lo tienes rodeado con un muro de bendición. ¿Se da cuenta? Estamos rodeados. Ahora yo entiendo por qué el Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora lo entiendo. Estamos protegidos por Dios. Y ese muro, mire usted, ese muro ni el diablo lo puede vulnerar. ¿Qué le parece? Pero ¿sabe quién sí lo puede rajar? ¿Sabe quién sí lo puede agrietar? ¿Quién lo puede deteriorar? ¿Quién lo puede romper? Usted y yo lo podemos romper. Ese muro que Dios nos tiene es un muro invisible de protección y amor. Ahora yo entiendo que ¿por qué razón todos tenemos alguna experiencia o más de una? Es decir, que estuvimos a punto de padecer algo, un accidente, a punto de morir, a punto de ser atacados, estuvimos a punto de algo y dice, pues no sé qué pasó. Algunos, claro, se jactan a sí mismos y dicen, pero me porté chispudo, me porté chispuda y entonces pude salir, no sé qué. No, es Dios el que nos protege. Y no solamente el ángel de Jehová, dice en la carta a los Hebreos, dice que los ángeles son espíritus ministradores de parte de Dios en favor de los que le van a ser herederos. Qué bendición saber eso. Pero aquí es el mismo Satanás el que dice, lo ha cercado, dice la Reina Valera, lo ha cercado. Aquí dice, lo ha rodeado con un muro de protección. Y en el caso de Job, que después le vinieron todas las adversidades que le vinieron, para que no nos confundamos, porque Dios mismo lo está calificando. Dios mismo está diciendo que es un hombre intachable. El Señor dice, es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Bien calificado por Dios Job. Y sin embargo, cuando le vienen las cosas que usted puede leer en ese libro, dice usted, pero ¿cómo? Si siendo un hombre como él era y estando protegido como estaba, ¿por qué razón le pasa todo lo que le pasa? Bueno, era una prueba para su fe y un testimonio para nosotros. Pero la palabra revela que con todo eso Job tenía su muro fuerte, fortalecido. Pero sus hijos rompieron ese muro. Dice la palabra del Señor que los hijos se mantenían en deleites, en pecado, en fiestas, en bebidas. Y eso indica que cuando alguien de la familia se mantiene en rebeldía contra Dios, provocando ofensas contra Dios, toda la familia puede ser perjudicada. Y esto es una analogía de que cuando nosotros le damos lugar al pecado en nuestra vida, o consentimos pecado debajo de nuestro techo. Póngale atención a eso, por favor. Cuando nosotros le damos lugar al pecado en nuestra vida, o consentimos el pecado bajo nuestro techo, dándole lugar al diablo, entonces nos ataca. Nos ataca con problemas serios, enfermedades, pobrezas, despojos, adversidades y en algunos casos hasta con muerte. El testimonio está en las Sagradas Escrituras. Usted recuerda que el rey David, que siempre aparece en nuestras predicaciones, ¿verdad? El rey David fue un hombre de Dios, sin embargo fue humano y en algún momento de su vida de fe, de su vida de comunión con Dios, falló, cayó en un pecado. Y dice la palabra del Señor que después la espada no se apartó de su casa. Usted recuerda cómo murió Absalón, cómo murió Amnón, cómo fue violada Tamar, cómo murió Adonías, cómo murió un niño que acababa de nacer. Todo eso que le pasó a él porque él rompió su muro, agrietó su muro y ahí le ocurrió el desastre del que estamos hablando. Pero damos gracias a Dios que muchas veces, aun cuando ya estamos padeciendo consecuencias de haber agrietado nuestro muro,
todavía Él se ofrece para socorrernos. Solamente que nos pide que tomemos las medidas que Él mismo demanda. En Oseas capítulo 5, versículo 15, le parafraseo, dice más o menos el Señor, dice, volveré, iré y volveré, iré y volveré, hasta que reconozca su pecado y en su angustia me busque. Todavía ofrece misericordia. En Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice que si escondemos nuestro pecado, no prosperamos, pero que si lo confesamos y nos apartamos, recibiremos misericordia. En la primera carta del apóstol Juan dice que, hijitos, dice, si habéis pecado, dice el capítulo número 2, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en el capítulo 1 y versículo 1 de la misma carta dice, y versículo 9 de la misma carta dice, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La bondad de Dios siempre está ahí. Él quiere reparar nuestro muro. Él quiere protegernos de todo el mal que nos vendría. Mire, yo tengo la convicción de que nosotros estamos protegidos por el Señor. ¿Cómo es posible que no cae la cantidad de aerolitos que vagan en el espacio? ¿Cómo es posible que no ocurran tantos desastres como debieran de ocurrir? Porque Dios todavía nos cuida, Dios todavía nos ama, pero Dios todavía nos habla, todavía nos advierte de que no consintamos pecado en nuestra vida, que no permitamos pecado bajo nuestro techo para que no nos vengan los desastres que le vienen a tanta gente y como ahora mismo el planeta lo está experimentando. Vamos a detenernos un momentito y vamos a escuchar una alabanza en la cual podemos participar y luego regresamos con una conclusión acerca de este mensaje, un poquito tal vez complicadito, pero se lo estoy sacando de la palabra del Señor. Tenemos un muro de protección, un muro de amor que nos rodea, el cual nadie puede romper, pero nosotros sí. Si hacemos desobediencia como la hizo Sedequías, como la hicieron los hijos de Job, como la hizo David y como hay otros casos de la Escritura y como también casos que conocemos en nuestras familias o en nuestras sociedades, sí se puede deteriorar ese muro. Y entonces hay un versículo que le voy a hablar después de la pausa. Quédese ahí y nos vemos en un instante. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor y con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti.
Gracias por permanecer en contacto. Y vamos a la aplicación. Les recuerdo el tema, cuidando nuestro muro. Y el propósito del tema es que lo cuidemos. Si ya está deteriorado, lo reparemos. Si está débil, lo reforcemos. Tanto el muro personal como el muro familiar. Y me estoy refiriendo a lo espiritual. La reparación, si ya se deterioró, es la confesión de pecados, el apartarnos del mal, pedir perdón al Señor. Si no está Jesucristo en nuestro corazón, pedirle su presencia, para que nosotros que no tenemos fuerza, podamos tener la fuerza de su Espíritu, para vencer aquello que no podemos vencer ahora o que no podíamos vencer. Hay personas, por ejemplo, que están adictas al licor o a las drogas, y resulta de que cuando ya se dieron cuenta de que esas fantasías tienen un precio muy elevado, dolores muy grandes, entonces quieren apartarse y resulta que ya no pueden. Y entonces muestran buenas intenciones y hacen promesas y todo lo demás y procuran hacerlo y lo logran un tiempecito y después vuelven a caer tan hondo como andaban. Se lo digo por experiencia propia. Pero entonces, si tenemos buenas intenciones, si tenemos propuesta de no volver a hacerlo, pero no tenemos la fuerza, entonces es donde debemos de recurrir al Señor y decirle, Señor, no puedo. Sé que estoy mal y no puedo. Nos va mal y no sé qué hacer. Entonces Él se llama Jesucristo, nuestro Señor, y está presto para no solamente socorrernos, sino también habitar en nuestro corazón y ayudarnos a vencer todas esas situaciones. Ciertamente después pecamos, fallamos ciertamente, pero todos los días el Señor nos renueva y nos renueva hasta el día en que nos encontremos con Él. Le dije que le iba a hablar de un versículo, Eclesiastés 10:8. Eclesiastés 10:8 dice en la versión Reina Valera, el que cava un hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado lo morderá la serpiente. Aportillar es abrir puerta pequeña y vallado es muro. Al que aportillare vallado lo morderá la serpiente. En otra versión dice, el que abre brecha en el muro lo morderá la serpiente. Y en una paráfrasis dice, no hay descuido sin dolores, ni necedad sin consecuencias. ¿Se lo leo otra vez? Aunque recuerdo que el bosquejo aparece ahí a la disposición en su medio. El versículo dice, el que abre brecha en el muro, lo morderá la serpiente. Y la paráfrasis dice, no hay descuido sin dolores, ni necedad sin consecuencias. Hoy hemos estado hablando de muros y como le dije, muros que protegen, pero hay muros también que separan. Por ejemplo, el muro de Berlín, ¿recuerda usted? Separó a las que se llamaron dos Alemanias. Una Alemania la partió en dos. Y 28 años se dejaron sin ver familiares hasta que cayó ese muro. Y últimamente por las noticias hemos estado también familiarizados con la palabra muro porque el recién finalizado como presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, hablaba siempre de un muro y comenzó a construir un muro de separar ahí las naciones con los Estados Unidos. Él quería proteger a su nación. Estamos familiarizados con esto. Pero aplicándolo a nuestra vida, veamos que hay muchos que hemos permitido que nuestro muro espiritual se deteriore. No estamos protegidos o estamos vulnerables porque estamos alejados de Dios por causa de nuestras tendencias, por causa de nuestras mundanalidades. Aquí el pueblo, dice la palabra del Señor, el pueblo de Judá, que fue en el tiempo de Sedequías, dice que el mismo pueblo menospreciaba la palabra de Dios, vivía en obstinación, dureza de corazón, infidelidad, idolatría, fornicación y sin temor de Dios, hasta que le llegó el juicio. Nosotros tenemos que tomar eso como lección, ver cómo está nuestro muro de relación espiritual con nuestro Dios y nuestro muro de armonía familiar. ¿Cómo está el muro de la armonía familiar? ¿No hay algo que reparar? ¿Cómo anda la relación ahí? Para que no esté abierto
a que la serpiente entre y cause los destrozos que tal vez ya ha causado en nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad y vea usted en nuestra nación. Yo estoy convencido que Guatemala está siendo tan atacada de tantas maneras porque mucha cristiandad especialmente tiene su muro deteriorado. Hay que reparar el muro espiritual con el perdón de Dios. Hay que reparar el muro familiar con el perdón entre nosotros. Hay que vivir en la armonía que el Señor quiere y buscar la comunión y la devoción que Él nos facilita cada día. Para finalizar, le leo 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda buscando dónde está la brecha, dónde está la rajadura, dónde está la fisura, dónde está el portillo para poder entrar y dañar seriamente, como ha ocurrido, como ya le dije, con problemas serios, enfermedades, pobrezas que no se superan, despojo a través del robo, adversidades y en algunos casos hasta la muerte. Hoy tal vez el mensaje no es tan emocionante, pero es una advertencia importante para que nosotros podamos tener la respuesta del por qué nos pasan tantas cosas, del por qué nuestra familia sufre tantas cosas, y para que sepamos de que aquel muro de amor está deteriorado, aquel muro de protección está rajado y que hay que arreglarlo porque Dios así lo quiere, para que nos vaya bien, para que también terminemos con bien nuestra trayectoria en esta tierra, para que veamos a nuestros hijos florecer con libertad, con felicidad, con decencia, nuestros nietos, para que podamos verlo. Pero eso nos toca a nosotros hacerlo, especialmente los que ya hemos entendido y los que hoy, por ventura de Dios, estamos escuchando este mensaje. Quiera Dios bendecirle, quiera Dios sorprenderle con respuestas a través de este mensaje y como siempre lo he hecho, porque es un deber. Dice la palabra del Señor que nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Señor Redentor Jesucristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, al momento de hacer la oración, antes que pedir por otras necesidades, usted revise, de verdad, ¿está Jesucristo en su corazón? ¿Algún día usted lo invitó a entrar ahí? Porque Él no entra si no lo invitan. Usted dirá, pero es que lo que pasa es de que no soy digno. Tiene razón, yo tampoco. Ninguno es digno. Pero Él no entra porque seamos dignos, sino entra porque somos necesitados, porque somos sinceros, porque queremos cambio, porque queremos perdón, porque queremos una vida nueva y porque queremos salvación. Si usted pues no lo ha hecho, hágalo ahora. Pídale a Él con una oración sencilla, pero de todo corazón, que entre en su vida, que le cambie y que le renueve su muro para que tenga una vida de victoria y una vida con esperanza. Oremos al Señor y que el Señor en su gran misericordia nos escuche y nos atienda. Gracias, Padre nuestro, por tu palabra. Yo sé que en alguna parte de esa palabra habrá bendición para más de un corazón, como lo ha sido también para mí. Tú eres justo y tú eres bueno. Y gracias, bendito Señor, porque tus testimonios son reales. Nos proteges de día y de noche. ¿Cuántas cosas pasarían durante la noche si tú no estuvieras con nosotros? ¿Cuántas cosas sucederían durante el día, en la salida o en la entrada, si tú no nos protegieras? Gracias por hablarnos también. Gracias por revelarnos esos secretos. Así como dice tu palabra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Te enseñaré cosas grandes y misteriosas que tú no conoces. Gracias porque por tu palabra las podemos entender. Y gracias porque a tiempo podemos resolver, buscar tu ayuda para que tú, Señor, nos saques del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación, para que pongas nuestros pies sobre peña y endereces nuestros pasos y para que cambies nuestra queja en alabanza, para que cambie nuestro lamento en testimonio, para que en lugar de ser víctimas seamos visionarios, misioneros, evangelizadores, apoyadores de los que están sufriendo.
Gracias pues te damos por tu palabra. Hazla la bendición que tú quieres y úsala con poder para resolver las vidas que así te lo rueguen. En nombre de Jesucristo nuestro Señor, te pido estas cosas y te agradezco la respuesta. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros y por meditar juntos esta palabra. Algo de nuevo tiene para nuestra vida y mucho de bendición. Aprovechémosla y no dejemos de conectarnos. Si el Señor nos lo permite ahora, el próximo miércoles, una vez más, para una corta reflexión y para orar juntos por nuestras necesidades. Que todo vaya bien y en las luchas que hay, que el Señor le socorra, le fortalezca y le sorprenda con soluciones maravillosas. Es el deseo de mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nada sale bien, sé que tú eres siempre fiel. Confío en tu perfecto plan. Sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas. Mi esperanza está en ti, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti. Mi historia en ti segura está. Sé que tú escribes el final. Mis ojos cierro sin temor. Confío en tu eterno amor. Aun cuando me caigo, contigo estoy a salvo. Mi esperanza está en ti. Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío. Lo único que sé, tú sabes el porqué. En todos los detalles eres fiel. Aun en la oscuridad, tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Lo único que sé, tú sabes el porqué. En todos los detalles